Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy comentaremos acerca de un libro. Mira. ¿Quién se ha llevado mi queso? No sé si alguno de ustedes ya lo ha leído. Voy a hacer algunos comentarios acerca de él. Espero que les agrade la información que saqué especialmente para ustedes, pensando en ustedes. Perfecto, pues vamos a iniciar. Los autores de este libro son 4 personajes. 2 ratoncitos llamados Fisgón y Scooby. En algunos libros los encontré con otro nombre, ¿no? Pero pues así lo vamos a manejar. Y 2 seres pequeños del tamaño de los ratoncitos que se llamaba Hen y How. Y un laberinto. Esos son todos los personajes que hay en el libro. Pero ¿qué sucedió con ellos? Muy bien, aquí el queso pues se refiere al éxito, a lo que tú buscas en la vida, lo que tú anhelas, lo que tú aspiras. Pues fíjense que estos 2 ratoncitos se la pasaban en el laberinto buscando quesos. El Fisgón y Scooby, recuerden que son el nombre de los ratoncitos, pues no pensaban demasiado ellos. Ellos poseían un cerebro de roedor, uno de ellos se encargaba de tratar de oler dónde estaba el queso y el otro era de correr rápidamente hacia donde estaba el queso. Aquí lo que es interesante que podemos ver, que aunque ellos estaban en esa búsqueda de encontrar ese queso, aquí yo puedo notar que estos 2 ratoncitos formaban un equipo. Uno olfateaba y el otro corría buscando el queso. Entonces, esta forma sin sentido que manejaban estos 2 ratoncitos para alcanzar su meta, pues ellos no perdían el tiempo en enojarse, en frustrarse. Si no encontraban el queso, se daban la media vuelta y se iban a otro laberinto a buscar ese queso. Continúan buscando y buscando y buscando. Entonces, mientras que pasaba con las otras 2 personitas llamadas G y llamado How. Estas 2 personitas utilizaban su cerebro completo. Ellos se creían mucho, que tenían mucha inteligencia y que ellos podían utilizarlo para encontrar ese queso más fácilmente que los ratoncitos. Entonces utilizaban esa capacidad de pensar y aprender las experiencias pasadas y también pues estas emociones los confundían en ocasiones, ¿no? Con el tiempo seguía cada uno por su propio método buscando ese queso, ¿dónde estaba? Por lo tanto, los ratones y las personitas se ponían todas las mañanas sus prendas deportivas, porque ¿qué pasó? Encontraron finalmente el queso. Lo encontraron, le llamaban ellos la central de queso Q, ahí estaba el queso. Finalmente lo habían encontrado y estaban pues felices por ello, ¿no? Pero al cabo del tiempo, las personitas fueron cambiando de costumbres. Gen y How, que son las personitas, ¿no? Se despertaban cada día más tarde, se vestían más despacio, iban caminando lentamente, llegaban y ya sabía que ahí estaba el queso. Ellos desayunaban a gusto, se regresaban a su casa y todavía llevaban queso a su hogar y así lo hacían constantemente. Entonces todas las noches, dice, volvían a casa cargados de queso, dice, y todas las mañanas regresaban confiados en que iban a llegar y que iba a estar el queso en esa central de queso Q. Todo siguió igual durante algún tiempo, pero al cabo de unos meses la confianza de Hen y How se convirtió en arrogancia. Ya se volvieron arrogantes ellos. Se sentían tan a gusto que ni siquiera advertían lo que estaba ocurriendo. Nosotros también nos puede pasar eso. Cuando encontramos éxito en algo que deseábamos hacer, ya encontramos nuestro queso, ya estamos ahí. Entonces, nuestra vida puede girar alrededor de nuestro queso y es algo que debemos tomar en cuenta. Las personas logran algo que estaban buscando y se relajan, dejan de observar, dejan de ver los cambios que está a su alrededor, ya cumplieron una meta y bajan la guardia. Por ponerte un ejemplo, puede haber muchos, pero vamos a suponer que queremos bajar de peso y que decimos, mi meta para bajar de peso va a ser 5 kilos. Y hacemos todo lo que nos esforzamos, nos ponemos la meta, ahí estamos trabajando para ello y lo logramos. Y al rato, ¿qué pasa? Ya nos relajamos
ya logramos nuestro cometido, ya conseguimos nuestro queso y al rato pues ya estamos recuperando otra vez nuestro peso porque dejamos de hacer aquellos cambios que necesitábamos hacer. Pues, ¿qué creen? Una mañana, Fisgón y Scudi, que son los dos ratoncitos, llegaron a la central de Queso Q y descubrieron que no había queso. No les sorprendió. ¿Por qué no les sorprendió? Porque ellos estuvieron muy al pendiente de todos los cambios que se estaban dando. Se dieron cuenta que en la reserva de Queso Q iba habiendo cambios, que disminuía el queso, que en ocasiones tenían que irse a otro laberinto a buscar ese queso. Ellos ya estaban preparados para lo inevitable, ya sabían que iba a ocurrir y enseguida supieron lo que tenían que hacer. Para los ratones fue sencillo. El problema con la solución era simple. La situación en la central de Queso Q había cambiado. Por lo tanto, Fisgón y Scudi decidieron cambiar. Ambos asomaron la cabeza, dice que asomaron la cabeza al laberinto y se pusieron en marcha en busca de queso nuevo. Rápidamente dijeron, ya no hay queso, se terminó. Ellos ya sabían que eso iba a suceder porque ellos estaban observando lo que estaba sucediendo alrededor. Ese mismo día, más tarde, como era de costumbre, Hen y Hao, pues también llegaron a la central de Queso Q. No habían prestado atención a los pequeños cambios que se habían ido produciendo. Y por lo tanto, daban por sentado que su queso iba a estar ahí cuando ellos llegaran. La nueva situación los tomó totalmente de sorpresa. Fíjese, ¿qué? ¿No hay queso?, gritó Hen. ¿No hay queso?, repitió muy enojado, como si su grito fuese de que fuera a aparecer el queso, pero eso no iba a suceder. ¿Quién se ha llevado mi queso? Muy molestos ambos. ¿Quién se ha llevado mi queso? Esto no es justo, dice Hao. Sacudió negativamente la cabeza con un gesto de incredulidad. Él también daba por supuesto que en la central de Queso Q, pues que siempre iba a haber queso. Paralizados por la sorpresa, no estaban preparados para aquello. Nosotros también tenemos que estar preparados, estar conscientes de que estamos atentos a las situaciones actuales, observar si es necesario hacer cambios. Si vemos que la situación está cambiando, necesitamos hacer cambios. Si notamos, los ratoncitos estuvieron muy atentos. Ellos sabían que eso podía pasar porque iban y buscaban el queso, rasguñaban y veían que había poco y a veces cambiaban de laberinto para encontrar más queso y lo lograban y encontraban. Pero mientras tanto, las personitas que vemos que no vieron los cambios que se estaban presentando, que el queso se estaba terminando. Así pues, pensamos que creemos que nos pertenece algo, que es nuestro, que ya nos esforzamos, que eso es para nosotros y que no debe de haber cambio. Pero todo cambio, dice, acarrea, dice, amenaza, pero también esconde oportunidades. Si estás concentrado en lo que has perdido, pues a lo mejor lo que puedes perder no te vas a dar cuenta que la oportunidad está delante de ti. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona está estudiando por terminar su carrera y se esfuerza, requiere esfuerzo, sí, para terminar su carrera y que trae en su mentalidad, ya me voy a recibir, voy a ir a buscar trabajo y voy a pedir de gerente y me lo merezco porque yo me esforcé mucho, fueron muchos años que me estoy esforzando y yo me merezco ese puesto. Pero ¿cuál es la realidad? Que la persona llega y solicita el puesto de gerente y obviamente que le dicen que no. ¿Por qué? Porque él no observó a su alrededor que las personas cuando ingresan, aunque tengan un título universitario, no ingresan directamente a una empresa como gerente, jefe de departamento, sino lo que empiezan desde abajo, como un auxiliar, que tiene que ir escalando, que puede llegar a ser gerente, sí, gerente, director, presidente de la empresa, claro que lo puede lograr, pero se tiene que dar cuenta de los cambios que hay a su alrededor. Así que aquella noche
Hen y Hao volvieron a casa, dice, hambrientos y desanimados. Pero antes de marcharse de la central de Kesoku, escribió en la pared. De Hao le gustaba mucho escribir frases. Las vamos a repetir cuando aparezcan estas frases porque son frases muy importantes para nosotros. La primera decía, cuanto más importante es el queso para uno, más se desea conservarlo. Queremos conservar aquello, ¿verdad? No queremos perderlo. Cuanto más importante es el queso para uno, más se desea conservarlo. Entonces, lo que deberíamos hacer es ponernos en marcha inmediata y buscar queso nuevo, sugirió Hao. ¿Y qué le respondió He? No. ¿Cómo que vamos a salir de aquí? Claro que no, dice. Ellos seguían discutiendo lo que deberían hacer, pero ¿qué hicieron los ratoncitos? Inmediatamente ellos ya andaban buscando queso nuevo. Veamos la diferencia, ¿verdad? Se iban por los pasillos buscando ese queso en todas las centrales. Y dice, llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado, la central de queso N. ¿Y qué pasó ahí? Pues encontraron queso, nuevo queso encontraron. Dice, al entrar, dice, pues gritaron de alegría, ¿verdad? Habían encontrado, dice, lo que estaban buscando, una gran reserva de queso. Mientras que sucedía con Hem y Hao, pues seguían en la central de Kesoku. Ahí seguían, dice, evaluando la situación, empezaban a sufrir los efectos de la falta de queso y cada vez estaban más frustrados y enfadados y se culpaban el uno al otro de la situación en la que se hallaban. Muy bien, pues podemos aprender que es mejor adaptarnos a los cambios lo más pronto posible. Si lo hacemos vamos a estar mejor, los cambios van a suceder. Un ejemplo, por ejemplo, un trabajador que está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera y el patrón dice, voy a implementar unos programas, ya los tengo listos, necesito que tú me hagas parte de tu trabajo que tú estás haciendo en cuaderno o en la computadora, necesito que estén dentro de esos programas. Y el trabajador que dice, no, lo que yo estoy haciendo así es correcto. Tú me pides un dato y yo te lo paso inmediatamente, porque o lo tiene en su cabecita o lo tiene rápidamente en alguna libreta o algo, ¿no? Y el patrón dice, no, necesito que lo hagas. Entonces ahí esa persona no se quiere adaptar a los cambios que el patrón está exigiendo. Y eso le pasaba a estas personitas. Una de ellas quería salir y la otra decía, no, ¿cómo vamos a salir? Que no, decía, ¿no? Entonces, él dice, cuando no se aceptan esos cambios de esa manera, pues podemos que las cosas pueden cambiar para por ejemplo, este trabajador. El patrón no va a estar de acuerdo a que él no acepte la orden que él está dando. Y lo más seguro, pues, que resulte que lo corra, ¿verdad? Entonces, Hao le dice, vámonos, exclamó. Aquí estoy bien, respondió Hen. Es un lugar cómodo, conocido, además salir afuera, dice, pues es peligroso. No, no lo es, le dice él. Hemos recorrido ya muchas zonas del laberinto y podemos hacerlo otra vez. Ellos seguían buscando queso en la central Q y empezaron a traer otras herramientas, trabajaron más horas, llegaban más temprano. Entonces sí, llegaban más temprano, se iban más tarde, destruyeron paredes y todo, buscando el queso. Pero no querían salir, ¿verdad? Entonces, con eso podemos notar nosotros que Hem se sentía, dice, muy desgraciado porque se centraba constantemente en lo que había perdido. Él estaba, el queso que había desaparecido es lo que él lo tenía tan frustrado. Y en lugar de concentrarse en lo que podía ganar, sí, y seguía él con lo anterior. Aquí debe de haber queso, aquí vamos a buscar. Y eso puede también sucedernos a nosotros, ya que sepamos lo que queremos desarrollar, un plan y perseguir lo que queremos, y nos vamos a empezar a sentir mejor. Y va a ser más fácil si nosotros disfrutamos el proceso, que nosotros notemos un cambio, necesito cambiar. Entonces disfrutemos el proceso, va a ser más sencillo para él si lo hacemos así.
Y vamos a ser congruentes y vamos a empezar a ver las acciones y deseos que estén alineados en esa búsqueda de nuestro queso nuevo, ¿verdad? Pero también aquí podemos notar otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos estaban en la zona de confort y ellos querían salir, entonces uno de ellos quería salir, pero otro decía, no, aquí estamos bien. Se sentían acobijados, cómodos y que no sufrían riesgos. Si salían de ese laberinto podían sufrir riesgo, decía uno de ellos. Y no aceptaba salir de ello, ¿no? Aquí vemos que Howe empezó a pensar en encontrar el queso nuevo. Él dijo, no está bien, tengo que encontrar ese queso nuevo. Y por lo tanto, todas las cosas buenas que eso significaba encontrar ese queso nuevo. Hizo acopio de esfuerzo y dijo, a veces las cosas cambian y nunca vuelven a ser como antes. Creo que estamos en una situación de este tipo. La vida se mueve y nosotros también. Debemos hacerlo, dijo Howe. Así que cogió una pequeña piedra afilada y escribió, ya le hemos comentado que le encantaba escribir en las paredes, ¿no? Y la frase decía, si no cambias te puedes extinguir. Si no cambias te puedes extinguir. Vamos a ir repitiendo esas frases porque se me hace muy importante. Entonces notamos aquí que Howe se sentía cada vez más angustiado y se preguntó si realmente quería volver al laberinto. Escribió una frase en la pared que tenía delante y se quedó un rato mirándola. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Se preguntó él. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Porque él quería salir, pero sentía miedo en ir en la búsqueda de ese queso nuevo. Y por eso seguía ahí con su amigo en esa central de queso Q. Dice, sabía que a veces un poco de miedo es bueno, dice, cuando tienes miedo que las cosas se empeoren si no haces algo. Dice, el miedo puede incitarte a la acción, pero cuando te impide hacer algo, el miedo no es bueno, comentaba él. Miró hacia la derecha, dice, en una zona de laberintos y lo que nunca había estado, se sintió miedo, dice, es normal, podemos sentir miedo, ¿verdad? Eso estamos seguros que eso puede suceder. Dice, entonces respiró hondo y se adentró en el laberinto. Avanzó con paso veloz hacia lo desconocido. Se fue a buscar el queso nuevo. Y su amigo no quiso salir. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Aquí estamos bien, dice. Afuera no, hay peligro. Muchos de nosotros no aceptamos el cambio por temor, ya que realicemos algo nuevo. Entonces queremos que esas situaciones pues que pueden cambiar y a lo mejor nos provoca miedo, ¿no? De que hay trabajo, sí, hay esfuerzo, claro que sí. Todo cambio debemos de luchar con otras cosas, es natural sentir ese temor. Tengo que dejar lo que ya sé, dice, y me asusta, por ejemplo, el trabajador. A él le asustaba dejar de hacer las cosas como lo estaba haciendo cuando su patrón le dice, tienes que llevarlo en estos programas. Tenía miedo de hacerlo, pero él no aceptó el cambio. Está como estas personitas, vemos aquí que él no aceptó el cambio y uno de ellos sí lo aceptó. Por ejemplo, también la nueva normalidad de que estamos ahora. Los que nos dedicamos al negocio de Nice antes de COVID era de que salíamos a buscar a las personas o también pues por medio de WhatsApp y todo eso, pero había más contacto personal con las personas, ¿no? Y a raíz de COVID que nos dicen, quédate en casa, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para vender mis productos? Y nos empiezan a capacitar y nos dicen lo que tienes que hacer es enfocarte en redes sociales. Puedes llegar a esas personas más fácilmente. Y de que dio miedo, claro que sí, porque cuando yo me di cuenta de que tenía que hacer transmisiones, yo les he comentado en otra ocasión, que duré para decidirme a hacer transmisiones, ¿no? Primeramente duré tiempo. Y después cuando ya me decidí, duré 6 semanas todavía, ya estaba decidida, lo voy a hacer y lo voy a hacer el lunes. ¿Y qué pasaba? Llegaba el viernes, sábado, a veces hasta el domingo y le decía a mi hija,
la semana próxima, porque me falta esto, porque tengo esto, porque me falta esto. Siempre eran pretextos que no, nada que ver, ¿no? ¿Y por qué pasaba eso? Porque sentía miedo. Sentía miedo de atreverme a estar aquí ante una cámara hablando con ustedes, y obviamente que ese miedo va disminuyendo cuando uno lo empieza a hacer, ¿verdad? ¿Me adapté al cambio? Sí. ¿Vi que era necesario cambiar? Sí. ¿Sentí miedo? Sí. ¿Dejé el miedo? Sé que tengo muchas cosas que mejorar todavía. Créame que soy una persona muy crítica hacia mi persona, pero pues va a ser poco a poco. No puedo decir un mes y voy a hacer la maravilla aquí en las transmisiones, porque no es así. Porque no es sencillo, entonces, y da miedo, ¿verdad? Pero tenemos que ese miedo vencerlo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Con las acciones, como lo hizo aquí Hub, que se atrevió a salir del laberinto cuando estaba de que no puedo salir, aquí estoy bien. Durante los días sucesivos, Hub encontró un poco de queso, encontraba queso aquí, encontraba queso allá y podía sobrevivir, pero no llegaba a encontrar el queso que él andaba buscando. Y luego se acordó de Fisgón y Scudi, qué había pasado con ellos, ¿no? Entonces volvió a formularse la misma pregunta de antes: ¿qué haría si no tuviera miedo? Muchas cosas, ¿verdad? Todos haríamos muchas cosas si no tuviéramos miedo. Tenía miedo, dice, más a menudo de lo que estaba dispuesto a admitir. Dice, escribió una frase en la pared, ya sabe que le encantaban las frases. Y dice, sabiendo que era tanto un recordatorio para sí mismo o para su amigo, por si llegaba a salir del laberinto del queso Q, pues que viera las frases que él iba anotando y que le sirvieran de guía para encontrarlo. Y la frase fue la siguiente: avanzar en una dirección nueva para encontrar un nuevo queso. Así que si estamos en un lugar que no estamos cómodos porque se están dando cambios y nosotros necesitamos salir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Dice, avanzar a una dirección nueva. Hay que buscar otro laberinto, hay que buscar otro queso nuevo, ¿no? Dice que cuando empezó a correr por el oscuro pasillo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Howe dice, todavía no comprendía, pero estaba descubriendo lo que alimentaba su alma, dice. Se sentía libre y tenía confianza en lo que la guardaba, aunque no supiera exactamente qué era. No sabía qué iba a encontrar, pero empezó a dejar de sentir miedo. Para su sorpresa, dice, vio que cada vez se le pasaba mejor. Ya vio que ya la situación ya la empezó a asimilar y él se sentía mejor, dice. Dice, ¿por qué me siento tan bien?, preguntaba él. No tengo ni una pizca de queso, ni sé a dónde voy, no sé qué voy a encontrar, por qué estoy tan bien y por qué estoy tan feliz. Y no tardó en comprender por qué se sentía, dice así. Se entretuvo para escribir de nuevo otra frase. Vamos a ver qué fue la frase que escribió. Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre, dice él. Fue la frase que escribió. Y qué bonita, ¿verdad? Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre. Entonces Howe comprendió que había sido prisionero de su propio miedo, dice. Avanzaba en una dirección nueva y lo había liberado. Ya no estaba sintiendo miedo, dice. Para eso, dice, todo aún era mejor, dice. Howe empezó a hacer un dibujo en su mente. Fíjense el parrafito este. Empezó a hacer un dibujo en su mente, dice. Se veía todo el detalle, él se imaginaba el queso, la gran cantidad de queso que iba a encontrar, los sabores que iba a encontrar. Hasta menciona el libro los nombres de los quesos que él quería encontrar. Y que vemos aquí, dice, se estaba imaginando, él hasta ya estaba sentado, estaba comiendo esos quesos, y cuanta más clara, dice, veía la imagen del nuevo queso, más real se volvía y más presentía que iba a encontrarlo. Howe escribió de nuevo en la pared otra frase que escribió Howe. Imaginarse, dice, disfrutando el queso nuevo antes incluso de encontrarlo nos conduce a él. Importante esa frase si nos ponemos a pensar en ella, fíjese. ¿Por qué no lo había hecho antes?, dice. Se preguntó.
Y entonces echó a correr. Él estaba cansado, comía poco porque era poquito lo que iba encontrando. Pero empezó a crear estas imágenes y ¿qué pasó? Se llenó de energía, dice, y empezó a correr por los laberintos, dice, en busca de la central del queso N, dice. Y al poco, dice, lo localizó, dice. Localizó finalmente el queso que él andaba buscando. Vio todos los tipos de queso como él se los había imaginado, finalmente los encontró. Podemos ver la importancia de hacer visualizaciones. Si lo hacemos, dice, va a aumentar más nuestro deseo para obtener aquello que deseamos. Al momento que lo estamos visualizando, nos va a llenar de energía, nos va a permitir continuar hacia esa meta que vamos, hacia nuestro queso que andamos buscando. Así que esas metas que tengamos de trabajo, en la familia, de salud, en el aspecto espiritual, en cualquier aspecto de tu vida, tú lo puedes lograr y lo puedes también visualizar y realizar acciones para llegar a ellos. Y eso nos va a hacer sentir feliz. La pregunta es, ¿qué queso quieres obtener? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué aspecto de tu vida personal quieres primeramente cubrir? Entonces vamos en búsqueda de ese queso nuevo. Howe supo que encontrar lo que necesitaba era solo cuestión de tiempo. De hecho, ya dice, ya bien lo había encontrado, dice. Y escribió otra nueva frase. Vamos a ver qué dice la frase que escribió. Es más seguro, dice, buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados sin queso. Es mejor realizar acciones sobre algo que queremos. A lo mejor estamos en una situación que queremos salir de ella. No nos quedemos ahí, no nos quedemos, salgamos de ahí y vayamos en busca de ese queso nuevo y no nos quedemos de brazos cruzados. En una capacitación que escuché en una ocasión, decía la persona, tú ves la situación actual en la que estás, imagina, hablaba él en ese aspecto, en ese momento del aspecto económico, y visualízate 5 años más. ¿Qué ha transcurrido en 5 años? Tus hijos pues ya van a otros grados escolares, ya requieres de más gastos, requieres de esto, de esto. Y si tu situación económica en 5 años ha permanecido igual, dice, realiza acción, acción y más acciones. Tenemos que accionar, tenemos que hacer cambios. Aquí vemos que Howe se salió del laberinto y empezó a buscar, ¿verdad? A buscar eso que él deseaba. Y escribió otra frase. Bueno, la que comentaba sobre brazos cruzados. Pero también escribió otro, dice, cuando advirtió que las creencias de él habían cambiado, dice. Hizo una pausa y escribió otra frase. Las viejas creencias no conducen al nuevo queso. Así es, como estamos ahorita, que si en alguna situación no estamos conformes y queremos salir de ella, pues si no hacemos acción, no vamos a llegar al queso nuevo, ¿no? Supo, dice, que al cambiar de creencias había cambiado de forma de actuar. Todo dependía de lo que decidiera creer. Él empezó a creer, empezó a quitar sus miedos y empezó a hacer cambios. Es lo que empezó a hacer. Y una frase más que escribió él. Cuando ves que puedes encontrar nuevo queso y disfrutar de él, cambia de trayectoria. Cuando ves que puedes encontrar nuevo queso y disfrutar de él, cambias de trayectoria. Tú te das cuenta, crees en ti y dices tú, sí lo puedo lograr. Y cambias de trayectoria, empiezas a realizar acciones sobre ellas, ¿no? Muy bien, vamos a ver la otra frase que escribió Howe. Dice, notar enseguida, dice, los pequeños cambios ayudan a adaptarse a los cambios más grandes que están por llegar. Podemos ir haciendo pequeños cambios, dice, pero sabemos que nosotros vamos por algo más y algo más grande y eso va a llegar a nosotros, ¿no? Dice, cuando ya le parecía que llevaba toda la vida en el laberinto, su viaje, dice, él terminó rápido y felizmente. Pensaba que llevaba mucho tiempo, ¿no? Pero pues vemos que finalmente llegó a donde él deseaba. Dice, encontró de nuevo el queso en la central de queso N y al entrar se quedó pasmado porque ahí, dice, había montañas de queso de todos los sabores y por unos momentos se preguntó,
si aquello era real, o él pensaba que a lo mejor, como él hacía sus visualizaciones, pensó que no era real y se preguntaba, ¿esto es real? ¿Realmente todo este queso existe? ¿Y a quién creen que se encontró ahí? A dos personitas se encontró, fíjense bien. Fitzgon y Scuddy, ahí estaban. Y le dieron la bienvenida, uno de ellos le dio una patita, los saludó y estaban muy felices. Él se dio cuenta que estaban gorditos, quiere decir que ellos ya hacía tiempo que habían encontrado la central de queso N. ¿Y por qué lo lograron? Porque ellos inmediatamente decidieron cambiar. Vieron que la situación ya no era la misma, que ya no había queso y que decidieron inmediatamente realizar el cambio. Mientras, dice, saboreaban el nuevo queso, Howe pensó en todo lo que había aprendido, dice. Se percató de que mientras había tenido miedo del cambio, se había aferrado a la ilusión de un queso viejo. Él estaba pues ilusionado, bien contento con la situación de que llegaban, ya había queso, llevaban a su hogar queso, todo transcurría normalmente, pero pues eso ya no había dejado de existir. Entonces, dice, se echó a reír, dice, y se dio cuenta de que había empezado a cambiar, dice, cuando aprendió a reírse de sí mismo, dice, y de lo mal que estaba actuando anteriormente antes de tomar la decisión de salir del laberinto de la central de queso Q. Tuvo que admitir que el miedo, dice, le impedía realizar esos cambios que él deseaba. Pero al momento que lo fue venciendo, para él empezó a cambiar la situación notablemente. Dice, te verías recompensado con ese queso nuevo tan pronto como dejaras atrás los miedos. Él tuvo su recompensa porque dejó los miedos y decidió salir. Ahora, nosotros estaríamos dispuestos a vencer esos miedos que tenemos y pues disfrutar de la aventura, ¿verdad? La aventura que deseamos realizar, que lo disfrutemos el viaje, dice. Cuando se produjo el cambio, dice, no le había gustado, dice, pero ahora comprendía que había sido una bendición, dice, ya que le había llevado a encontrar el mejor queso que él se había imaginado, que sabores que no conocía inclusive. ¿Qué podemos notar en este libro? ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿En qué nos ayuda, aparte de las frases, reflexiones que nos está compartiendo? Que cómo nos ayuda a decir cómo podemos manejar mejor los retos, cómo adaptarnos mejor a los cambios, cómo encontrar tu queso. Ya perdiste ese queso, ya no está ese queso, ¿cómo vas a encontrar tu nuevo queso? Cómo perder esos miedos y salir de la zona de confort. Realmente la zona de confort nos hace estar muy cómodo, ya dijimos, porque nos sentimos a gusto, protegidos, pero sabemos que esa zona de confort no nos lleva a alcanzar el éxito que nosotros queremos. Hemos hablado que el éxito pues no solamente se refiere al éxito económico o el éxito de un negocio, ¿verdad? Hemos platicado anteriormente pues que es éxito en la familia, éxito en lo espiritual, en todos los aspectos de nuestra vida. Dice también darnos cuenta que esos cambios pueden impactar en nuestra vida, en todo, ¿verdad? Personal, espiritual, familiar, negocio, trabajo, en todo puede impactar. En todas aquellas situaciones que nos enfrentemos, algunas están fuera de control, algunas no las podemos controlar nosotros, otras sí las podemos llegar a controlar. Entonces, esas, ¿cómo las vamos a enfrentar? Dice, y qué postura sería la más conveniente que vamos a tomar al adoptarnos, dice, para que nuestros cambios sean más positivos. Y siempre vayamos en busca del queso nuevo.